La nueva pirámide alimentaria señala que los lácteos forman parte fundamental de nuestra alimentación. Eso sí, esos lácteos deben ser enteros, o sea, hay que comerlos con la grasita. ¿Cómo es eso? Dice usted. Bueno, efectivamente, esos son los cambios que nos está indicando esta nueva pirámide y hoy nos acompaña la doctora Penélope Gómez de la Hoz, ¿verdad? Hola, Diego. ¿Cómo está? Buenos días, doctora. Gracias por tenerme aquí nuevamente. Doctora, cuénteme, entre estos cambios importantísimos de la nueva pirámide alimentaria, estas grasas saludables son esenciales, ¿verdad?, para nuestra salud. ¿Qué características tienen y además cómo benefician a nuestra salud? Bueno, lo que ocurre es que la pirámide anterior tenía en la base muchos granos, muchos cereales, mucho arroz, mucho trigo y se ha confirmado que esto lo que nos hace es que nos causa una curva en la glucosa y podrían ser altamente inflamatorios para todo nuestro sistema. Entonces ahora quieren enfocarse en las grasas saludables, en la fibra, en la proteína de buena calidad, como centro de nuestra alimentación. Digamos, esta pirámide está desfasada totalmente y se propuso hace muchos años por un grupo de agricultores, ni siquiera de nutricionistas ni médicos. Entonces, ahora en el 2026 estamos, digamos, estrenando esta nueva pirámide y vamos a hablar hoy de todas esas grasas saludables, cómo consumirlas y por qué de esta manera entera. Doctora, de hecho tenemos el aceite de oliva, los frutos secos, el aceite de aguacate, el aceite de uva, el aceite de coco. El aceite de coco, ¿cómo es que ellos nos benefician? Bueno, primeramente los aceites que utilizábamos antes, digamos los tipos de aceites que se llaman canola, maíz, soya, el girasol, lo que se llaman aceites de semillas, realmente son bastante proinflamatorios y nos causan inflamación tanto en el sistema cardiovascular, el corazón, el cerebro y todo lo contrario. Los omega 3 son aceites antiinflamatorios que nos protegen todos esos órganos vitales. Doctora, y en el caso de los lácteos, ¿verdad? Los estamos integrando, pero aquí viene la curiosidad. Es con la grasa. Con la grasita, sí. Ajá. Lo que ocurre es que esta moda de los 90s, en la cual todo era light o desnatado, descremado al 50%, realmente lo que hacía era incluir en estos alimentos unos preservantes y unos conservantes y unos espesantes que realmente son altamente dañinos para nosotros. Entonces es mejor consumir estos alimentos como vienen, completos. Ok, doctora, ¿qué le parece si vamos caminando? Porque aquí alistamos unos cuantos lácteos, así completos, como usted lo dice, siempre y cuando la persona no tenga problemas de lactosa, ¿verdad? Obviamente, o sea, algo en que se enfoca la medicina integrativa es que cada paciente se sigue de una manera individual, ¿verdad? Hay personas que lamentablemente son intolerantes o su intestino realmente no le va bien todos estos lácteos y hay que buscar tal vez otras alternativas como lácteos de cabra o de otros animales. Doctora, ¿qué es un lácteo entero? Comentemos por definirle eso a la gente. Bueno, una leche que, digamos, no pasa por un proceso en el cual se le quita la grasa para incluirle otro alimento. Entonces, en el caso de los quesos, los yogures, normalmente lo que hacían era para que tuvieran menos grasa, le incluían estos espesantes que realmente no son tan saludables como la grasa en sí animal. Ahora tenemos, por ejemplo, el queso, la natilla, todo eso que venga así, que no diga, digamos, producto descremado. Descremado al 50%, desnatado. Realmente si son enteros, tienen sus grasas saludables, son productos más estables al nivel de que nuestro cuerpo lo puede romper y digerir mejor. Doctora, y esta grasa, ¿verdad? Porque surge la duda, pero ¿cómo? Si esos productos usualmente uno está acostumbrado que tiene grasa, esa grasita que tienen los productos enteros no nos genera a nosotros grasa en el cuerpo, o el famoso colesterol. Hay algo que hay que entender a nivel de biología. Un ejemplo, nuestras células, la membrana celular es grasita, es formada por, tiene una capita bifosfolípida, o sea, tiene fósforo y moléculas de grasa. Es bueno que esta grasa sean grasas tipo omega 3. Por eso hay mucha importancia ahora con suplementar con omega 3, con consumir pescado 2 o 3 veces por semana, porque mientras la membrana celular está conformada por grasas más saludables y de fuente segura, digamos, nuestras células conservan una mejor, proporción de adentro, afuera, todo lo que hay, un equilibrio hidrostático en la célula y todo esto es gracias a la grasa que la cubre. Entonces, esta es la importancia de que deberíamos consumir una grasa de buena calidad porque todas nuestras células en la membrana tienen grasa. Doctora, y en el caso del queso, ¿cómo debe ser ese queso? ¿Cómo se aplica eso al queso?
El queso, bueno, si la persona lo tolera, ¿verdad? Podría ser queso fresco, queso entero. Los añejados tienden a causar menos inflamación, ¿verdad? En cuanto a los alimentos que deberíamos utilizar diariamente, se habla que de 2 a 3 porciones por día. Un ejemplo, una porción de nueces, porque también grasas saludables, hablamos de aguacate, hablamos de nueces, hablamos de coco. Un ejemplo, se dice que el puñito de la mano, un ejemplo debería ser la porción adecuada de almendras, de semillas de zapallo, de sésamo, lo que se llama tahini. Si es tahini se recomienda de 2 a 3 cucharadas en ensaladas. Una manera de cómo utilizar ese queso que me dices debería ser como en lo que se llama ahorita esos bowls, que es uno pone un ejemplo, un poquito de brócoli, un poquito de aguacate, un poquito de carne, un poquito de queso, cale. O sea, lo más importante es equilibrar tanto esa grasa saludable con proteína de buena fuente, de fuente confiable, y también fibra, digamos, que se pueda de una manera u otra amortiguar el carbohidrato de ese bowl. Doctora, hablemos de la natilla, porque a veces uno está, ¿verdad? Y le dicen, pero ¿cuál natilla lleva uno? La natilla, por ejemplo, esa que venden en la feria, que es como más, así artesanal, con la grasita artesanal, o la natilla light. ¿Cuál es su criterio? Sería la natilla que sea entera, ¿verdad? Y que sea de ojalá, vacas de pastoreo, sí, de un tipo de ganadería sostenible. Es importante eso, doctora, que por ejemplo que el previo, que sea sostenible. Sí, sobre todo cómo fue alimentada esas vacas, ¿verdad? Si fueron alimentadas con zacate y con material que tenía muchos pesticidas, lo ideal sería que sean vacas alimentadas con pasto orgánico, y ojalá que también de una manera en el cual no haya grandes cantidades. Doctora, nos pregunta Leslie en nuestro Facebook Live que en el aguacate, ¿cuánto aguacate debemos consumir al día? Lo que se indica es dependiendo del peso de la persona, ¿verdad? Entre medio aguacate a 3 partes de aguacate sería lo recomendable. Doctora, ve aquí usted alistó unos cortes que no solo huelen deliciosos, tienen buena grasita. Hábleme sobre la carne. ¿Tiene que comprarla uno con ese gordito que uno le llama? Bueno, realmente es algo de gustos. La grasa de la carne, como en la nueva pirámide, se acentúa, que es algo saludable, también de los pescados, también de la grasa de las nueces, o sea, no tiene que ser específicamente carne, pero lo más importante es equilibrarla en el plato, ¿verdad? Con la fuente de fibra, la fuente de grasa saludable y la fuente de un carbohidrato que no sea tan pensado, ¿verdad? Tan pesado, un ejemplo como el pan o el arroz, sino más bien elegir carbohidratos como el camote, el trigo sarraceno, la quinoa. Entonces, la carne, obviamente, parte esencial en la cantidad de proteína. De hecho, ahora se está hablando que se recomienda hasta 2 gramos de proteína por equivalencia a kilogramo de peso de la persona. O sea, que estamos hablando que ahora se exige mucho más proteínas que antes y mucho más grasas saludables que antes. O sea, hay muchos cambios. Doctora, ¿y qué tipo de carne recomienda usted, por ejemplo, que sea buena para nuestro cuerpo y que tenga una grasa saludable? De res de pastoreo podría ser, si la persona la tolera. El corte va a depender mucho también del presupuesto. Claro, obviamente, dudarlo, los cortes que tienen una cantidad adecuada de grasa y carne magra son los que más se recomiendan. ¿Y en el caso del cerdo? En el caso del cerdo tiene un componente un poquito inflamatorio el cerdo, pero igual si es un cerdo que viene de una buena fuente, de una ganadería sostenible, la parte del lomo se dice que es una parte bastante recomendada. Doctora, alguna gente cuando ve la carne, ¿verdad? Le dice al carnicero, pero regáleme esa carnita pero sin el gordito, quitémosle el gordito. Entonces digamos que y vienen y lo quitan. ¿Qué recomienda usted? Qué rica se ve esta. ¿Qué recomienda usted, doctora? Bueno, lo ideal sería que se puede cocinar con el gordito porque entonces no se necesitaría agregar más aceite para cocinar esa carne, pero ya lo de consumirlo es algo muy, digamos, individual porque depende mucho también de cómo estén los triglicéridos de esa persona, si está suplementando con omega 3, porque lo más importante aquí es equilibrar los omega 3 contra los omega 6. Entonces, normalmente todos esos aceites que antes utilizábamos, como el aceite de canola,
canola, de maíz, de aceite de girasol, todos estos tienen bastantes aceites proinflamatorios y lo que hace es que desequilibra la cantidad de omega 3 que tenemos en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, lo más importante es el equilibrio entre omega 3 y omega 6. Doctora Bea, le agradezco muchísimo por haber venido a hacer esta exposición sobre esta nueva pirámide alimentaria. Muchas gracias. Un placer. Un placer.